Pero antes de acabar, sí me gustaría introducir un concepto que pues incluimos todos nosotros de forma implícita en nuestra comunicación, y se llama, el concepto es la pragmática. ¿Y qué es la pragmática? Pues es todo lo que tiene que ver con el uso práctico de nuestro lenguaje, nuestro lenguaje en las situaciones de comunicación de la vida real. ¿Vale? No es algo teórico, lo que es pues, su uso normalmente social o profesional, o todo lo que sea interactuar con el lenguaje. ¿Qué pasa? Que existen pues numerosas formas o clases o habilidades pragmáticas. Por ejemplo, las expresiones faciales, que lo estábamos hablando antes, son bueno, pues tan básicas como, por ejemplo, el contacto visual, mirar directamente a la persona cuando se está hablando, una sonrisa, fruncir el entrecejo o cualquier otra que nos pueda transmitir pues, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, y estas son normalmente de acceso inicial. Sin embargo, hay otras como vamos a decir, la variación estilística o las presuposiciones, que son ya habilidades un poquito más vamos a decir que tenemos que trabajarlas un poquito más, son habilidades un poco más avanzadas y que se desarrollan pues a través del crecimiento de la persona, a través de su implicación en ese desarrollo, en ese crecimiento personal, y sobre todo a través, claro, como no podía ser de otra forma, a través del aprendizaje. Y entonces, a modo de resumen, quiero comentar pues que estos elementos de la pragmática son muchos, pero bueno, para que tengamos así una idea global, son básicos, aunque no seamos conscientes de ellos, pero a partir de ahora, si no los conocíais, pues vais a empezar a ser más conscientes. ¿De acuerdo? O sea, ya sabemos que dentro de la pragmática pues hay ese contacto visual, es uno de los elementos, ese fruncir el entrecejo es uno de los elementos, esa sonrisa es uno de los elementos, y hay más, y pues hay muchos más, pero que son fundamentales para que haya ese rapport, haya esa empatía, haya ese buen rollo, o sepamos leer a la persona y saber en qué situación está nuestra comunicación. Entonces, como son fundamentales, el lenguaje está dentro de esto de la pragmática, las emociones, los códigos sociales o familiares o profesionales, o sea, imaginaros dentro de un código a nivel familiar, pues es que el cabeza de familia se siente en la parte cabecera de la mesa para comer o para cenar y tal, ¿no? Pues es un código social. Entonces, ahí nos está transmitiendo pues una serie de temas según donde estemos. O el despacho del jefe a nivel profesional, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nosotros dentro de esa comunicación compartimos o diferimos de ella, o sea, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, o sea, podemos compartirlo o podemos diferirlo, o sea, diferir, no diferirlo, sino diferir de lo que realmente se nos está comunicando. Pero todo eso está continuamente en nuestra mente. ¿Para qué? Para adaptarnos mejor a aquellos con los cambios, o sea, o con las situaciones en las que nos debemos comunicar. Y estos son elementos, como he dicho, que son fundamentales, deben estar o están continuamente en nuestra cabeza, y tenemos que tenerlos trabajados de tal forma que si son inconscientes, trabajarlos de forma consciente, pero al mismo tiempo automatizarlos para no estar todo el rato pensando en tal, sino que ya si entramos en la casa donde vivimos, pues es un ambiente familiar, un contexto, y ya sabemos cuál va a ser nuestra pragmática dentro de ese contexto. Si entramos en trabajo, pues ya, si entramos en un club del que somos socios, pues entonces vamos a tener pues a lo mejor otro enfoque, y tenemos que ser conscientes de todo ello. Entonces, todos estos elementos fundamentales, como puede ser la cinética, que es el uso pues de los gestos,
¿vale? O la proxémica, la distancia con la que tú interactúas con las personas, porque ya sabéis que hay personas que se acercan demasiado y parece que te abordan tu espacio vital, ese contacto visual, esa mirada directa hacia el interlocutor. Fijaros, hay veces que yo recuerdo, estábamos en un taller. Estábamos en un taller y cuando estaba explicando, estábamos haciendo unos ejercicios de cómo presentarse a un cliente y tal, y bueno, pues una de las cosas que comenté era que, bueno, que había que mirar a la cara, vamos, a los ojos, al cliente y todo esto. Y me río porque había una persona que cuando te estaba mirando, cuando estábamos haciendo el roleplay, cuando te miraba, parecía que te hacía un taladro, ¿sabes?, en los ojos, o sea, te miraba que parecía que te atravesaba. O sea, hay personas que tienen una mirada, o sea, lo que es una mirada directa, una mirada que se vea que no estás mirando para el otro lado, sino que estás mirando a la persona, pero tampoco le taladres, ¿no?, que tampoco se sienta incómoda, ¿no? Entonces, por eso me reía, ¿no? Otro de los elementos puede ser, pues, la expresión facial, ¿no? Porque sabemos que a través de la expresión facial, pues una persona puede hacer una mueca con el labio o mordiéndose, o esas microexpresiones que, bueno, pues hay personas que se estudian y se trabajan ese tema para detectar esos pequeños toques. O como he dicho antes, esa variación estilística de saber cómo tengo que hablar, en qué contexto estoy para hablar de una forma más, entre comillas, culta o más coloquial. Entonces, bueno, pues todo eso y sobre todo, y ya terminando, y con esto termino, las presuposiciones, ¿vale? Lo que sabemos que puede influir en nuestra realidad y en nuestra comunicación. Hay muchos más elementos dentro de la pragmática y tal, pero con esto quería terminar con el tema de las presuposiciones.